Hola, en este vídeo vamos a comentar algunos detalles relacionados con el péndulo simple que nos van a servir para resolver luego algún problema que también abordaremos en algún otro vídeo, ¿vale? Entonces, fijaos, el péndulo simple se llama así para empezar como contraposición al péndulo compuesto, péndulo real, péndulo físico, ¿vale? El péndulo simple también se llama péndulo ideal o péndulo matemático y es conocido desde la antigüedad. Gente como Galileo, como Newton, como Lagrange, como Huygens, se dedicaron ya a tratar de resolverlo. Consta de una esferita de masa m, que está suspendida de un hilo de longitud L. Es importante decir que el hilo lo vamos a considerar inextensible, para que no haya aspectos ligados con la elasticidad del hilo, y sin masa, no vamos a considerar esto. Y entonces el péndulo tiene una posición de equilibrio, que sería aquí abajo, y si lo apartamos de la posición de equilibrio, el péndulo va a oscilar, ¿de acuerdo? En principio vamos a considerar la situación ideal donde no hay un movimiento amortiguado que terminaría con el péndulo parado, que sería la situación real, ¿vale? Lo que vamos a hacer en este vídeo es obtener la expresión para el péndulo, para el período del péndulo simple, ¿de acuerdo? Pero vamos a comenzar diciendo que todo lo que digamos a partir de ahora solamente va a tener sentido para oscilaciones pequeñas, ¿vale? Oscilaciones pequeñas, este es el ángulo alfa respecto a la posición de equilibrio. Alfa no debería ser mayor que 14 grados, más o menos. Vamos a poner, para curarnos un poco en salud, que de 10 grados. Y además vamos a trabajar en lo que sigue en radianes, no en grados, en radianes. Esto es así porque sabéis que para ángulos pequeños, trabajando en radianes, alfa o el seno de alfa más o menos es lo mismo que alfa. Lo podéis comprobar, estoy haciendo cualquier operación en la calculadora. Para un ángulo menor de 10 grados, expresado en radianes, si tú miras cuál es su seno, vas a ver que es prácticamente igual que el ángulo, ¿vale? Entonces vamos a poder hacer una serie de aproximaciones que nos van a venir bien para obtener la expresión que queremos obtener. Es decir, esto, si lo llevamos a una posición y empezamos a dejarlo oscilar, evidentemente va a haber un periodo, y el periodo va a ser, por definición, el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Ese periodo vamos a calcularlo y además vamos a encontrar algo bonito, y es que es independiente de la masa. Es decir, esta masa no importa cuál sea su valor, porque la expresión del periodo va a ser en concreto esta, t va a ser igual a 2pi por la raíz de L partido por G, donde L es esta longitud y G la aceleración de la gravedad. Y no va a influir la masa, lo cual nos va a permitir algunas aplicaciones de este péndulo simple, ¿vale? Bueno, para hacerlo, simplemente lo único que he hecho es pintar aquí el diagrama de fuerzas que actúan sobre esta esferita, ¿no? Por una parte, fijaos que es la fuerza peso, mg, dirigida hacia el centro de la Tierra, y por otra parte la tensión, pintada en verde, que es la fuerza con la que este hilo tira de la masa, ¿de acuerdo? Centrándome en la masa, estas son las dos únicas fuerzas que hay. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, que yo puedo, a mi conveniencia, descomponer una fuerza en un sistema ortogonal, en un sistema perpendicular de fuerzas que me convenga más para el análisis. Entonces lo que hago es proyectar esta fuerza peso sobre aquí, y la descompongo en esta fuerza de aquí y en esta fuerza de aquí. Con lo cual ya me olvido de la fuerza peso, en realidad ahora ya tengo esto y tengo esto. Y se cumple que estas dos fuerzas tienen que ser una igual a la otra. Bueno, primero voy a deciros, fijaos, si este ángulo es alfa, como este ángulo y este ángulo son iguales, ¿de acuerdo? Por definición, porque esto es paralelo a esto y esta es la misma. Entonces, como este es alfa, esta de aquí será, lógicamente, mg por el coseno de alfa, y esta mg, esta de aquí, por el seno de alfa. mg coseno alfa y t tienen que ser iguales, porque si no fuesen iguales habría un movimiento en esta componente, y no la hay, la esferita no se va para aquí ni para aquí, se queda quieta en ese sentido, solamente progresa por
esta fuerza de aquí, ¿vale? Entonces, esa fuerza de ahí, que es en el otro eje, en la otra componente ortogonal, fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí lo tenéis, ¿vale? Quitando las masas, me queda que la aceleración de este sistema va a ser debida a g por el seno del ángulo alfa, de la oscilación. Entonces, estos son los elementos que intervienen en la aceleración del péndulo simple. Como os comenté, estamos trabajando con oscilaciones pequeñas, entonces directamente voy a hacer que A va a ser igual a G por alfa. Podría poner aproximadamente igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en oscilaciones pequeñas, alfa medido en radianes es exactamente igual, o casi igual, a nuestra aproximación funciona perfectamente, que el seno de alfa. Entonces lo voy a poner así. Y además me voy a dar cuenta de esa propiedad de matemáticas, que os acordáis, que un arco va a ser igual a un ángulo por el radio, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este tipo de montaje, vamos a coger aquí una circunferencia. Si yo tengo una circunferencia, es esta, vamos a pintarla. A ver si lo hago bien. Ahí lo tienes. Entonces, si yo considero, por ejemplo, este arco, el que yo quiera, este arco aquí, ya vale S, todo esto de aquí. Este es el radio y este es el ángulo, alfa. Siempre se verifica que el arco, S, en este caso, va a ser igual a alfa por R. Arco igual a ángulo por radio, como sabéis de matemáticas, y fijaos la regla mnemotécnica AR con AR, ¿vale? Arco es igual a ángulo por radio. Siempre pasa esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que voy a hacer, en vez de poner G por alfa, como alfa es el ángulo va a ser el arco partido por el radio, ¿de acuerdo? En general va a ser el arco partido por el radio. El arco, cuando se mueve el péndulo, realmente es el arco que tenéis aquí. Pero como son oscilaciones pequeñas, realmente puedo aproximar este valor, a ver si lo hago bien, y el valor, digamos, horizontal, ¿vale? Esto de aquí, X, lo voy a llamar. Y esto de aquí, el arco, S, lo veis, ¿no? Va a ser prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser decir que esto es G, y como es el ángulo, sería el arco partido por el radio, entonces voy a decir que es X, que no es exactamente el arco, pero casi, y partido por el radio, que es L, que es la longitud de ese hilo inextensible y sin masa. ¿De acuerdo? Vale. Entonces tengo esto. Si la aceleración es esto, esto se va a mover con una fuerza que es masa por aceleración, y además fijaos que es una fuerza recuperadora, es decir, si yo tiro esto hacia aquí, esto va a venir en sentido contrario a la elongación, o sea, si yo como en el movimiento armónico simple, si yo me voy para aquí, lógicamente la fuerza tiene sentido contrario. Si yo me vengo para aquí, la fuerza tiene sentido contrario. Entonces, dejadme que lo ponga con sentido contrario, y esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración. Si me doy cuenta, todo esto de aquí, fijaos, masa por aceleración. Si yo a esto le llamo K, realmente es una fuerza igual a menos K por X. O sea que efectivamente sí que es una fuerza de tipo recuperador, de tipo ley de Hooke, ¿no? Que sabemos que F es igual a menos K por X. Ahí lo tenéis. Bien, cuando tengo esto, fijaos que además yo sé, y lo hemos visto en algún vídeo anterior, y está en la teoría, que K está relacionado con m y con la frecuencia angular del movimiento circular asociado. ¿De acuerdo? Entonces, por comparación, m omega cuadrado es igual a mg partido por L, las m se van, omega va a ser igual a la raíz de g partido por L, y ya, fijaos que t es 2pi partido por omega,
y esto va a ser 2pi partido por, bueno, si queréis lo pongo aquí así, y esto es igual a 2pi por la raíz de L partido por G, que es justamente la expresión que os había propuesto para el periodo. ¿De acuerdo? O sea, que un péndulo simple que consta de una esferita de masa m colgando de un hilo inextensible y sin masa de longitud L, para oscilaciones pequeñas, importante, ya os digo, alfa menor que 14 grados más o menos, vais a ver que se verifica que el período es 2pi la raíz de L partido por G. Es decir, que yo, desde que salgo aquí hasta que vuelvo aquí, o desde que estoy aquí, pero yendo para ahí hasta que vuelvo, porque claro, primero, si estoy aquí, primero viene para aquí, luego viene para aquí, pero va para ahí. Eso no es el periodo, es hasta que vuelve haciendo el mismo tipo de movimiento, ¿no? Hasta que da, digamos, la evolución completa, el ciclo completo. Bueno, pues cuando se verifica eso, t es 2pi raíz de L partido por G, y así podéis calcular el periodo del péndulo simple. Como os decía al principio, esto tiene muy interesantes aplicaciones, porque esto nos permite, por ejemplo, conocido el periodo bien medido y la longitud del hilo, calcular la gravedad, es un método gravimétrico, o nos permite, por ejemplo, conocer el tiempo, los típicos relojes de péndulo. Galileo Galilei hizo un experimento chulo del péndulo desde lo alto de la Torre de Pisa, por ejemplo, ¿vale? Y hay algunas otras referencias en la historia. Tenéis un péndulo fantástico en la Facultad de Física, en Santiago, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera aproximación al péndulo simple. Deciros también que esta misma expresión se puede obtener por consideraciones energéticas, ¿no? Porque aquí hay una energía potencial respecto a aquí, y aquí hay una energía cinética respecto a aquí que está parado, y se puede hacer así también. Lagrange me parece que avanzó en esa idea. Y bueno, nos servirá para hacer el siguiente problema que os planteo dentro de un rato.